Hola a todos, soy Miriam Segura, profesora en Socrated, y en este vídeo vamos a ver la diferencia entre Align Items y Align Content. Ambas son propiedades de Flexbox, pero se utilizan en diferentes momentos para mover a los elementos hijos y distribuirlos dentro de nuestro contenedor padre. Vamos a verlo sobre el código y lo entenderéis mucho mejor. Para hacer este ejemplo, voy a crear dentro de mi HTML, en el body, un div padre con la clase FlexContainer. Y dentro vamos a crear 5 div hijos. A estos div hijos les voy a poner un número pues para que veamos perfectamente cómo se van moviendo. Vale, ahora en mi CSS voy a dar unos pequeños estilos para ver bien el ejemplo. Voy a llamar a mi FlexContainer y le voy a dar un borde de 3 píxeles solid y, por ejemplo, de color marrón. Voy a darle también un tamaño determinado, un ancho y un alto determinado. Un width, por ejemplo, de 500 píxeles y un height también de 500 píxeles. Aquí tenemos al contenedor padre. Ahora le voy a dar estilos a los hijos. Voy a llamar a todos los hijos de golpe, a todos los div que están dentro de la clase FlexContainer. Y le voy a aplicar ciertos estilos, como puede ser un font size de 30 píxeles, un borde de 2 píxeles solid black, y le voy a dar también un ancho y un alto determinado. Un ancho, por ejemplo, de 70 píxeles y un alto de 70 píxeles. Además le voy a poner un color de fondo para que se vea mejor todavía, como puede ser este. Bueno, pues ahí tenemos nuestros elementos situados con su posición por defecto. Ahora vamos a intentar aplicar el Align Items y Align Content. Como son propiedades de Flexbox, tenemos que aplicarlas a los elementos padre, al contenedor padre, pero siempre es necesario haber aplicado antes un displayFlex. Entonces cojo mi padre y le aplico un displayFlex. Al aplicar este displayFlex ya vimos que la dirección del eje principal es la horizontal y por tanto mis elementos se van a situar todos en la horizontal. En este caso caben y hay espacio de sobra en este eje horizontal. Si no cabieran, lo que pasaría es que directamente no haría caso a este ancho y ajustaría el ancho de mis elementos para que entren todos y no sobresalgan del padre. Pero bueno, ahora vamos con las propiedades de Align Item y Align Content. Con Align Item lo que hacíamos era colocar o situar nuestros elementos hijos en referencia al eje secundario. Si por defecto el eje principal es la horizontal, el eje secundario va a ser la vertical. No obstante, para que quede más claro, voy a añadir la propiedad FlexDirection con la dirección de mi eje principal. En este caso, row, como veis, es el valor que trae por defecto. Y una vez que está claro, voy a añadir Align Items. Align Item tienen 5 valores posibles: Baseline, Center, FlexEnd, FlexStart y Stretch. El que trae por defecto sería Stretch, que en este caso no va a actuar, obviamente, porque ya lo trae por defecto, pero actuaría si no hubiéramos puesto, por ejemplo, un height a nuestros elementos. Lo que hace es ajustar el alto de los elementos hijos al máximo posible, atendiendo al alto de su padre. Vamos a dejarlo como estaba y vamos a aplicar, por ejemplo, un valor center. Como veis, lo que va a hacer va a ser mover mis elementos hijos y situarlos en el centro del eje vertical. En este caso el vertical, puesto que es el eje secundario. Si le pusiera FlexStart, se situarían arriba. Y si le pongo FlexEnd, pues se situarían abajo. Bien, ¿y qué pasa si aplico Align Content? Fijaos, Align Content
admite otra serie de valores. Admite center, flexEnd, flexStart, estos son comunes a AlignItems, pero luego tiene los valores típicos de la otra propiedad de Flexbox que se llama JustifyContent, como son SpaceAround, SpaceBetween y también Stretch. Si yo pongo AlignContent, por ejemplo, center, fijaos que no actúa. Si pusiera alguno de los otros valores, por ejemplo, SpaceBetween, tampoco hace nada. ¿Por qué? Porque AlignContent solo va a actuar en el caso de que haya varias líneas de elementos hijos. En este caso, tenemos todos los elementos hijos en una sola línea, de manera que AlignContent no tiene efecto. ¿Cómo podemos conseguir con Flexbox que mis elementos hijos se distribuyan en diferentes líneas? Pues lo podemos conseguir agregando la propiedad FlexWrap. Y en el momento en el que mis elementos no quepan en el ancho de mi contenedor padre, pasarán a la línea siguiente. Si no sabéis de qué propiedad os estoy hablando, os dejo también en comentarios un enlace al vídeo que grabé acerca de esta propiedad de FlexWrap. Vamos a ver entonces cómo funciona AlignContent. Para hacerla funcionar, como digo, hay que aplicar FlexWrap. De manera que voy a quitar, por ejemplo, así de primeras voy a quitar el AlignItems y voy a añadir FlexWrap con el valor wrap. Ahora tampoco está haciendo efecto puesto que sigo teniendo mis elementos en línea. Caben en la misma línea, pero van a dejar de caber si yo amplío mi ancho y ahora si mis elementos hijos en lugar de medir 70 píxeles miden 120 píxeles cada uno, pues ya no van a caber. Y el elemento que no cabe pasa a la línea siguiente. El hecho de que se haya situado aquí debajo esta línea es por el valor que le estamos dando a AlignContent. Fijaos, le estoy poniendo SpaceBetween. Entonces, ¿qué es lo que hace AlignContent? Nos va a distribuir las líneas de elementos hijos dentro del eje secundario de nuestro contenedor padre, puesto que el eje secundario es la vertical, ya que aquí está definido el eje principal, que es la horizontal, pues nos va a distribuir dentro del eje secundario, dentro de esta vertical, las líneas atendiendo a este valor. SpaceBetween, ¿qué hace SpaceBetween? Pues me va a separar las líneas el máximo posible. Si yo pusiera center, me va a dejar las dos líneas de elementos hijos centradas en el eje vertical y muy juntitas. Si pongo FlexStart, me dejará las dos líneas juntitas arriba y FlexEnd dejará estas dos líneas juntitas pero abajo. Así que la principal diferencia va a ser que AlignContent solo va a tener efecto en el momento en el que mis elementos hijos se distribuyan en varias líneas. Por lo tanto, debe estar también la propiedad FlexWrap con el valor wrap. ¿Esto implica que yo no puedo usar ahora, por ejemplo, AlignItems? Pues vamos a verlo. Si yo aplico aquí AlignItems center, no hace efecto. Tiene más fuerza la propiedad AlignContent, pero AlignItems sí que se puede utilizar con FlexWrap, siempre que AlignContent no esté actuando, ¿vale? Fijaos que en este caso lo que hace es que me deja las dos líneas centradas, dejando el mismo espacio por aquí que por aquí, pero no las deja juntas. Para que las deje juntas, tengo que poner un AlignContent center, que va a ser la que va a reducir el espacio entre líneas. Y con este AlignContent center, en realidad ya no haría falta poner un AlignItem center. Así que, resumiendo un poco, ambas propiedades nos van a servir para distribuir nuestros elementos hijos en el eje secundario de nuestro Flexbox. AlignItem lo hará cuando haya una sola fila de elementos y AlignContent actuará en el momento en el que tengamos un FlexWrap con el valor wrap y se generen varias líneas de elementos hijos, de manera que podamos distribuir o personalizar el espacio que hay entre cada una de las líneas que se generan de elementos hijos. Espero que esta información os sea de ayuda. Si tenéis alguna duda me la podéis dejar en comentarios y en próximos vídeos seguiremos hablando de otras propiedades relacionadas con Flexbox. Nos vemos por Sócrates.